Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este primer espacio abierto de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, en esta semana número 3 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Vamos a esperar que nos den las 8:05 de la noche. Démosle 5 minutos a sus compañeros para que se vayan incorporando pues a este primer espacio abierto de aprendizaje ya de nuestra semana número 3 de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación. Muy buenas noches, Claudia Baldovino Zúñiga, bienvenida. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches, justo estaba comentando que vamos a empezar a las 8 de la noche. Está un poquito mal el horario de mi compu, pero ahorita lo arreglamos. No se Permítame, preocupe, maestra. Gracias. de nada. En un minuto son las 8 en punto ya. Aunque no sé por qué el Meet está poniendo 19 horas, pero son las 20 horas, horario de la Ciudad de México. Vamos a esperar, por favor, en unos minutos iniciamos. 8:05. Sí, maestra.
Bueno, Claudia, pues vamos a dar inicio, compañeros, a este primer espacio abierto de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, en esta semana número 3, ya nuestra penúltima semana del módulo 1, llamado Las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, este miércoles 17 de mayo de 2023. Recuerden que nuestros espacios de aprendizaje son los miércoles y viernes de cada semana, en este caso de nuestra semana número 3, y así serán en la siguiente semana, que es nuestra semana 4 o semana de integración. Y bueno, vamos a dar inicio a este primer espacio abierto de aprendizaje con su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, recordándoles que si tienen alguna duda o comentario, dentro del Meet está justamente un icono de la manita por si quieren levantar la mano para cualquier duda o comentario, para que una servidora con gusto les pueda ceder la palabra, o de todas maneras al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas por si se presentan, las vayan anotando, o si es muy grande la duda, con gusto la vamos resolviendo conforme avanzamos, ¿vale? Bueno, vamos a iniciar. Recuerden que el propósito de este primer espacio abierto de aprendizaje de la semana número 3 tiene como propósito explicar las actividades de la tercera semana del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como las actividades a entregar en esta semana número 3. El propósito formativo de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, es usar las tecnologías de la información y la comunicación, o TIC, como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana, que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Recordarles que las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, es a través, por supuesto, del correo electrónico institucional av.anaibet.reyes@prepenlinea-medio-cep.edu.mx, así como el foro aprendiendo, que se encuentra en cada semana, donde si tienen alguna duda o comentario y si desean participar respecto a sus reflexiones o opiniones de esa semana, con gusto los leo ahí. Recordar que el foro aprendiendo como tal no tiene un valor dentro de la calificación del módulo, pero en el caso de las actividades integradoras 1 y dentro de los elementos de la actividad integradora 1 y dentro de los elementos del proyecto integrador, pues juega un papel importante que ustedes participen en ese foro aprendiendo de dicha semana. Ya lo hicieron en la actividad integradora número 1, ahora vendrá el turno para la siguiente semana dentro de los elementos y pues instrucciones del proyecto integrador, que para la semana 4 participen como parte de elementos de ese proyecto integrador dentro del foro aprendiendo, pero es solo uno, pero reitero, como tal, pues solamente son ciertos elementos para solicitados dentro de ciertas actividades, pero como tal el foro aprendiendo pues no tiene un valor dentro de la ponderación o calificación de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad. Recordarles que la forma más rápida, eficaz, eficiente y personalizada dentro de la plataforma, por supuesto, es la mensajería, en donde ustedes como una servidora pueden contactarse para resolver dudas o comentarios. Recuerden que no hay prórroga de entregas o extensiones de actividades integradoras, salvo que tengan un justificante para que una servidora les pueda pues generar o abrir esto, pero obviamente requiere un justificante realmente importante, ya que pues está pues prohibido, no se nos permite abrirlas después de tiempo. Entonces a partir de mayo ya no se generan estas extensiones, por eso si las necesitan tienen que ser bajo justificante, que me harán llegar al correo o por plataforma a una servidora, pero sí ahí y eso serían después del cierre de la actividad integradora que requieren,
Recuerden que de la semana 4, todas las actividades de la semana 4, no se da extensiones ni de ningún tipo, aunque tengan justificante, porque cerramos justamente en la semana número 4 nuestro módulo. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Claudia. No, maestra, ninguna duda, gracias. De nada. Ok, bueno, vamos a ver dentro de la campaña nacional contra las prevenciones de adicciones, este video de el fentanilo te mata, estrategia en el aula. Permítanme, vamos a ponerla para hablar, para revisarlo y comentar un poco del tema. Juntos por la Paz, CONAVID, Gobierno de México. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Te puede enganchar desde la primera vez y comienzas a morir en cuanto la pruebas. Es muy difícil detectarlo, no tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal, o lo añaden a dulces o golosinas. Es tan adictivo que es casi imposible dejarlo de consumir. Por eso los traficantes la añaden a otras drogas para engancharte más fácilmente. Cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si entra a tu cuerpo, te adormecerá. Perderás interés en las actividades diarias y sufrirás de ansiedad, paranoia y agresividad. Con el tiempo, tus brazos, manos, dedos y cuello se irán deformando y perderás el control de tus movimientos. Y desde la primera vez te relaja tanto que afecta gravemente a tus funciones vitales. En especial, puede detener súbitamente tu respiración. ¿Ves? No te arriesgues. Si te drogas, te daña. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. CEP, Gobierno de México. Pues sí, efectivamente es una de las actuales drogas lúdicas, porque también tenemos que comentarlo, pues existe el fentanilo para uso médico, pero bueno, aquí la cuestión es que es una enfermedad, más de una enfermedad, una droga que está pues generada para enfermedades realmente muy fuertes. Se habla que el fentanilo para cuestiones médicas es 4 veces más fuerte que la morfina. Entonces imagínate el grado de adicción o imagínense el grado de adicción que genera, y además obviamente sin receta médica, sin supervisión, pues es realmente uno de los grandes problemas de la sociedad mexicana como de las otras sociedades que están afectando sobre todo a los jóvenes, y que por ello la importancia de evitarlos y prevenir y más bien hablar del tema y pues comentarles esta cuestión. ¿De acuerdo? Claudia, pues vamos a continuar. Permítame, que ya se trabó ahí la presentación, se emocionó y ya no quiere. Vamos a hablar un poco, ya habíamos comentado del plagio académico, y para ello vamos a ver el siguiente video de Prepa en Línea CEP, ¿de acuerdo? Y justamente vamos a ver cómo Prepa en Línea CEP está contra el plagio. Vamos a ver los tipos de plagio y también en cómo se genera un elemento disciplinario en Prepa en Línea CEP. Prepa en Línea CEP contra el plagio. Bienvenidos comunidad de Prepa en Línea CEP. En esta ocasión tenemos que hablar del plagio académico. El plagio es una de las faltas a la integridad académica y sucede cuando se apropian de un producto intelectual que no les pertenece sin darle el crédito correspondiente al autor. Por ejemplo, una imagen, un audio, un video, entre otros. Lo podemos dividir en plagio parcial, que es cuando se comparten ideas propias y ajenas, pero las presentan sin dar el crédito correspondiente. El plagio parcial también puede ser por combinación, por sustitución o híbrido. El siguiente es el plagio total o clonación,
que es cuando hacen pasar en su totalidad un contenido ajeno como propio. El plagio total también puede ser por mosaico, que es intercalar entre total y parcial. Por último, tenemos otros tipos de plagio que son autoplagio, plagio por colusión académica, falsa autoría y referencia falsa. Ahora bien, el plagio en ninguna de sus formas está permitido en prepa y línea SEP y se penaliza con sanciones disciplinares como la invalidación de calificaciones, la baja temporal, que consiste en detener la trayectoria escolar, la cual podrás continuar una vez acreditando el curso citado. Y por último, la baja definitiva, que aplica cuando hay reincidencia en el plagio determinada por el grupo colegiado disciplinario. Recuerda, los valores de prepa y línea SEP son el coraje ante la adversidad, la responsabilidad, la confianza, el respeto y la imparcialidad de tu aprendizaje. Cuidar la integridad académica en prepa y línea SEP es tarea de todos. Y efectivamente, es tarea de todos, por ello la importancia de revisar el manual de prepa en línea SEP basado en APA para revisar las citas y las referencias, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos allá a ingresar poco a poco en materia. Nada más que como que se traba un poquito. Ahí está. Vamos a empezar directamente con el contenido de nuestra unidad número 3, llamada Herramientas Digitales. En esta semana número 3, que inició este lunes 15 de mayo de 2023 y cerrará este domingo 21 de mayo de 2023 a las 23:55 horas o 11:55 de la noche, horario de la Ciudad de México. Es importante recordar que en este caso, en esta unidad 3 llamada Herramientas Digitales, vamos a prácticamente a terminar las actividades integradoras. Recuerden que las actividades integradoras, que tienen un valor cada una del 7% dentro de la calificación de nuestro módulo 1, las TICs o las tecnologías de la información y comunicación en la sociedad, se entregaron 2 cada semana, 2 de la semana 1, 2 en la semana 2 y 2 en la semana 3, en esta semana 3 que estamos cursando. Cada una de estas actividades integradoras tiene un valor del 7% dentro de la calificación de la materia, en este caso del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, es decir, que la suma de las 6 actividades integradoras pues nos da el 42% de la calificación. Por su parte, las actividades como lo fueron el cuestionario de habilidades socioemocionales, que se realizó uno en la semana número 1 y en esta semana número 3 que tienen que realizar, tiene cada uno un valor del 5% dentro de la calificación del módulo. Por ello la importancia de realizar estos cuestionarios y apoyarse pues en los videos y en las sesiones con su tutora para la realización de estas habilidades socioemocionales. En el caso de la semana número 4, que es la próxima semana, que iniciará el próximo lunes 22 de mayo de 2023, justamente en esta semana 4 tendremos un peso prácticamente el 43% de la calificación del curso. Por ello la importancia de que realicen esta semana número 3 ambas encuestas de opinión. Opina sobre tu módulo 1 y opina sobre tu asesora virtual del módulo 1, una servidora, su asesora maestra Naybe Reyes García, ya que en caso de no realizar ambas encuestas no van a poder visualizar ningún elemento de la semana 4. Por ello les reitero les pido que realicen ambas encuestas en esta semana número 3, porque no van a ver nada de la semana 4. Tienen sí o sí que realizar ambas encuestas de opinión. En el caso directamente de la semana 4 hay que realizar el proyecto integrador con un valor del 30% de la calificación del módulo 1,
realizar 5 portaciones o más en el foro de integración de la semana 4 y la autoevaluación con un valor del 5%, más por supuesto, recuerden, en cada semana, tanto de la semana 1 a la semana 4, hay que realizar también nuestras actividades formativas. Y bueno, ahorita vamos a ver, aparte que, bueno, quería reiterar las formas de evaluación en los porcentajes de cada actividad y ingresar a partir de esto pues a la unidad número 3, herramientas digitales, como los elementos y características de cada uno de estos elementos a entregar en esta unidad 3, herramientas digitales, que se ven pues en esta semana número 3. En el caso de la semana número 3 y en anteriores hemos hablado de la importancia ya de la generación de los elementos multimedia, que al final del día en el mundo de la computación pues se refieren a la forma de presentar la información utilizando múltiples medios multimedia, no solamente texto, imágenes, sino con sonidos o audios, videos, animaciones, hipervínculos, etcétera. Entre las aplicaciones multimedia más comunes, pues se desarrollan sobre todo en los videojuegos y en programas de aprendizaje. Obviamente que entre más elementos multimedia utilicemos, pues mayor nivel de memoria va a requerir y capacidad de procesamiento de la información a que solamente hagamos un elemento con texto. En el caso directamente de la multimedia, reitero, pues debemos de utilizar y jugar y apostar para colocar diferentes elementos para generar multimedios con textos, con gráficos, con imágenes, con animaciones, con videos y elementos de organización o hipervínculos o hipertextos. Los elementos de hipervínculos en el proceso de creación y diseño lo que hacen es enlazar tanto dentro de la presentación o incrustar videos o audios. Esos son los elementos, como se le dicen, hipervínculos. Inclusive dentro de una presentación podemos dirigir de la diapositiva 1 a la diapositiva 5 y demás. Estos elementos pues se relacionan entre sí tanto en una presentación, pero también se pueden integrar audios o videos, por ejemplo en YouTube o en alguna otra plataforma. Dentro de los archivos multimedia existen los archivos de audio, o también los archivos de audio pues se dividen o se clasifican en dos: los archivos de audio analógicos y los digitales. De acuerdo con la manera en que se transportan los mensajes o señales, pues los medios de comunicación clasifican estos archivos analógicos y digitales. ¿Cuáles son los registros de medios analógicos? Son los que tienen un soporte físico, que necesitan, por ejemplo, una grabación y tener un aparato donde lo podamos procesar. En su momento podría ser, bueno, no podría ser, es un disco de vinil, un cassette, donde requerías que se grabara previamente este disco de vinil en una disquera o una cinta de cassette en una disquera y te hicieran llegar, ibas a las tiendas a comprarlo y tú lo tenías que reproducir en tu casetera o en tu directamente en tu consola, ¿no? Esas son cuestiones físicas, es continuo, mientras que los registros de medios digitales pues son binarios y discontinuos, que son los MP3. En su momento el inicio de la música o de los archivos digitales pues fueron los CDs, y obviamente los recursos digitales son más eficientes, económicos que los analógicos, aunque existe como nuevamente este boom de regresar a lo retro, de utilizar y de comprar por esta nostalgia que genera en ciertas personas de ciertas generaciones, pues compran o utilizan nuevamente su casetera y compran discos. Vemos que actualmente personajes como Taylor Swift y otros generan un disco de vinilo como para sus fans, pero obviamente es como para cuestiones más de colección, no es tanto inclusive los venden mucho más caros, que pues
que lo reproduzcas ya sea en un elemento de streaming como Spotify o alguna otra cuestión, o inclusive que lo descargues en tu celular. Y bueno, los soportes analógicos son justamente aquellos que han caído ya en desuso por el desarrollo de estas tecnologías. Les reitero que los primeros soportes de grabación de audio digital se crearon en los años 80, 1980, ya del siglo pasado, y el soporte digital más importante en su momento fue el CD o disco compacto, por sus siglas en inglés CD, y este estándar podía almacenar hasta 700 megabytes de datos y se reproducía por un lector óptico directamente en un Discman o en una hora o inclusive en un sonido donde tenías esta unidad de CD donde podías reproducir. Obviamente al generarse el MP3, que es otro formato de archivo de audio completamente digital, pues inclusive las computadoras y los nuevos directamente reproductores de música ya no tienen más que entrada de MP3 con una USB para que ya de ahí jale automáticamente la música y ya entró en desuso el tener la unidad de CD. En el caso también del multimedia recuerden que pues estas imágenes se consideran, y nos dice Prepa en línea en una definición, son las imágenes, son representaciones visuales estáticas que fueron generadas por copia-reproducción del entorno, ya sea que se pueda escanear una imagen analógica, como puede ser una fotografía que fue revelada hace 10, 20, 15 años, y ahora la puedes escanear a través de un escáner que puede volver de esas imágenes analógicas o fotografías a digitales. Y esto se hace a través de un proceso donde al escanear, pues los documentos impresos se vuelven y los de la computadora y los convierte en píxeles, que son los elementos de imagen contenidos en cada celda, y donde cualquier documento o sistema multimedia está constituido por elementos informáticos de diferente naturaleza. Y es que actualmente, gracias al desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación, como los smartphones, pues nosotros podemos tomarle una fotografía, no sé, a la fotografía del abuelito que está en la sala del abuelito, de la abuelita, y la podemos subir a nuestras redes sociales. La estamos volviendo digital, no es algo como muy complicado. Inclusive podemos escanearla o inclusive con la fotografía ya se está volviendo digital. Dentro de los tipos de imágenes multimedia o los formatos más utilizados y conocidos están los siguientes: el formato JPG o JPEG, del cual reconoce 16.7 millones de colores y el cual se recomienda por si se quiere que la imagen utilizada tenga una calidad fotográfica, y donde se pueden encontrar archivos con extensión JPEG o JPG, que reitero es el mismo tipo, y esta se utiliza para innumerables tareas en internet, ya que nos permite ilustrar trabajos escolares, soporte de reportes de oficina, elaboración de tarjetas de presentación e invitaciones, etcétera, hasta compartir imágenes en las redes sociales con frases representativas. Otro tipo de formato de tipo de imagen multimedia es el GIF este formato de imágenes es muy utilizado en internet y las siglas significan Graphics Interchange Format o formato de intercambio de gráfico. Por lo general pensamos en un GIF y pensamos en una imagen que se repite constantemente. En este caso, este formato de imagen GIF solo contiene información sobre los colores de la imagen que se está usando y trabaja con 256 colores. Lo que es importante resaltar del formato GIF es que las imágenes guardadas en este formato GIF no pierden calidad aunque se comprima el archivo, por eso se utilizan sobre todo para la realización de muchos iconos y logos en la web.
Otro tipo de formato, y es muy utilizado, inclusive tiene más ventajas que la imagen JPG o JPEG, es el formato de archivos PNG. Adobe 2023, en la Adobe Acrop, nos menciona que la imagen tipo PNG, por sus siglas en inglés Portable Network Graphic o gráfico de red portátil, es un tipo de archivo de imagen rasterizado que goza de muchísima popularidad entre los diseñadores de sitios web, debido a su capacidad de procesar los gráficos con fondos transparentes o semitransparentes, y no se trata de un archivo patentado, por lo que se puede abrir en cualquier software de edición y de imágenes, pues sin necesidad de licencias. Los archivos PNG pues tienen esta extensión PNG al final, .png, y estos, a diferencia del GIF, admiten más de 16 millones de colores, lo que los diferencia indudablemente de la mayoría de los tipos de archivo. De hecho, sobre todo actualmente para diseño, edición de imágenes, pues se utiliza más el PNG, o se recomienda utilizar más imágenes en terminación PNG que JPG. Sin embargo, pues ambos son muy utilizados. Ya hablábamos de que pues podemos digitalizar este tipo de archivos de imágenes analógicas a digitales a través de escáneres, cámaras digitales, y esto nos permite generar pues audiovisuales que tengan y combinen nuestros recursos audiovisuales con recursos multimedia como audio, como imágenes. Actualmente, y podemos revisar los videos que se nos colocan en esta semana para revisar cómo podemos generar multimedias, inclusive en presentaciones de PowerPoint podemos guardarlo como video. Inclusive hay muchísimos directamente páginas que nos permiten desarrollar videos como Canvas, como Geniali, utilizando imágenes, audio, texto y video, y generar un audiovisual. Y bueno, hemos hablado a lo largo de este curso, y en esta semana número 3 retomamos la importancia de estos entornos digitales de aprendizaje a partir del desarrollo pues de estas tecnologías, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que han propiciado la aparición de los entornos digitales de aprendizaje, cuyas características son que el usuario se sienta parte de un mundo generado digitalmente, donde crea un sistema de administración de aprendizaje, donde este usuario mantiene constantemente comunicación con otros usuarios, en ocasiones conociéndolos, en la mayoría sin conocerse. También estos entornos digitales de aprendizaje pues son medios colaborativos para la construcción del conocimiento, como implica el uso de aplicaciones o programas informáticos que fomenten al entorno digital para el soporte de las actividades del aprendizaje, y donde los procesos de enseñanza y aprendizaje de estos entornos digitales de aprendizaje son mediados por tecnologías digitales. A su vez, existen la posibilidad en estos entornos digitales de aprendizaje, que son horarios flexibles, adaptables a cada uno de las personas, ya que los participantes tienen tanto interacciones sincrónicas o instantáneas como asincrónicas. El aprendizaje es independiente, cada una de las personas de estos entornos pues fomenta y se autorresponsabiliza y autorregula. Y existen dos tipos de sistemas de entorno de aprendizaje, el cerrado y el abierto. El cerrado son donde las personas encuentran todo lo que requieren para su aprendizaje en estos entornos de aprendizaje en un mismo espacio. Y el entorno de aprendizaje abierto es donde el estudiante no tiene una regulación definida, pues esta la determina cada uno, y esta pues tiene un sistema que otorga mucha flexibilidad. Como podemos ver, los entornos digitales de aprendizaje logran que la educación se desarrolle de una manera nueva e innovadora, lo que potencia el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir del uso de las tecnologías.
Recordar también y mencionar que las presentaciones digitales son muy útiles para la presentación y como apoyo para materiales para exposiciones con imágenes, textos, audios y videos. Adicional a esto son archivos llamativos que pueden ser utilizados incluso en presentaciones que no son en vivo, permitiendo expresar información y compartirlos en la web. En el caso de esta semana nos permiten que podemos alojar presentaciones digitales como en SlideShare y Script. El problema de SlideShare y Script es que muchas veces pueden ustedes subirlo, pero no se ven ni las animaciones, ni se ven elementos como transiciones y demás. Esas son las desventajas, ¿no? Si colocan la liga del audio, pues no se va a escuchar el audio. Si ustedes lo suben a SlideShare o Script, pues nada más se va a ver la presentación y se va a cambiar a la diapositiva, pero no se pueden escuchar ni ver. Esas son las desventajas para mi gusto de SlideShare y Script. Y también es importante que siempre que nosotros subamos cualquier cosa a nuestra Drive o a nuestra nube, ya sea de Google, de OneDrive, de Microsoft o de Dropbox, estemos conscientes que el enlace que estamos compartiendo, qué permisos tenemos de modificar o no, y que estamos compartiendo y permitiéndole a los otros si lo hacen o lo comparten o no. Entonces, por ello les recomiendo que revisen los archivos para ajustar permisos, así como revisen los enlaces que les sugerimos para cortar las ligas de la URL de las mismas. En el caso de esta unidad número 3, herramientas digitales, nos habla directamente y nos retoman el texto de la autora Rita Valderas y nos menciona algo muy importante, que es la sociedad de la información. Ella menciona que primero surge la sociedad de la información con el uso e innovaciones tecnológicas e información y las telecomunicaciones, a lo cual se llama la era digital. La sociedad de la información tiene como características principales la exuberancia, que es la extensa cantidad de datos, la omnipresencia, y está en todas partes y sin límites de fronteras, irradiación, donde las distancias geográficas y de tiempo pues se reducen al mínimo, la velocidad con la que la comunicación pues es prácticamente instantánea, la multilateralidad versus la centralidad, donde la información circula por todo el mundo, la interactividad y la unilateralidad, donde los usuarios son tanto consumidores como productores de información, desigualdad, donde no todo el mundo tiene acceso a la información, ni todos los países viven de la misma forma la época, y la heterogeneidad, donde Internet se vuelve como el ágora de debates e intercambios de ideas diversas, nos lo dice Valderas 2009. Y es que Rita Valderas menciona algo muy importante. Sí, la sociedad de la información nos permite esta exuberancia, nos permite estar conectados al Internet, pero no todos los países tienen acceso a toda la tecnología. No es lo mismo una persona que tiene un Internet de 10 megabytes, como en el caso de nuestro país, o de 20 o de 30 o así, máximo 100, a alguien en Londres o en Japón que tiene una capacidad de Internet de 1 gigabyte o más, mentira, 1 terabyte. O sea, es una capacidad enorme, o 2, una rapidez y una instantaneidad increíble, ¿no? Entonces, de pronto nosotros vemos, por ejemplo, series coreanas, japonesas y chinas, y pues vemos que existen otros países que tienen diferentes infraestructuras e instalaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, inclusive en nuestro propio país tenemos estas grandes diferencias, lo cual pues genera ciertas desigualdades en esta sociedad de la información. Y pues sí, al final del día tenemos esta cuestión de irradiación, ¿no? Genera una instantaneidad inmediata. Entonces los niños de pronto dicen, ay, tengo que esperar 10 segundos, ¿no? Y hace 20 años o 15 años el Internet era algo sumamente lento a comparación de ahora, y sin embargo ahora un niño que no conoció a otra forma de Internet
5 segundos o 10 se le hace en una eternidad por esta cuestión de que ha cortado el tiempo y las distancias. Y menciona y nos dice Rita Valderas lo siguiente: después de la sociedad de la información debe de haber una siguiente tipo de sociedad que se le considera, nos dice Rita Valderas, la sociedad del conocimiento. Y es en realidad el ideal al que se supone debimos haber llegado hace años, pero a la sociedad de la información lo que ha impedido pues que hasta ahora se genere esta sociedad del conocimiento, pues hasta ahora la sociedad de la información ha obedecido solo a intereses políticos y económicos. De aceptar una verdadera, es como verdadera esta aseveración, nos dice Rita Valderas, la era del conocimiento es una etapa evolutiva hacia la que se dirige la humanidad, una etapa posterior a la cual a esta era de la información, y hacia la que se llegará solo si la información deja de ser una masa de datos indiferenciados y se asume como fuente de poder y no como poder mismo. Esto lo dice Rita Valderas 2009. Y es que al final del día también el generar conocimiento, no solo consumir información, sino generar conocimiento implica sin lugar a dudas una evolución de la sociedad, una cuestión que muchas veces esta sociedad de la información no le conviene porque implicaría liberar derechos, implicaría generar conocimiento y pues al final del día muchas veces, y recuerden, el conocimiento da poder, ¿no? Entonces muchas veces se me sigue manejando esta frase de la información tiene poder, sí, y obviamente esa información, esos datos, ese conjunto de datos, si los generas conocimiento y lo compartes, que esa sería la idea de la sociedad del conocimiento, genera una sociedad donde todos generemos conocimiento y lo abramos y lo compartamos, pues de pronto sin fines de lucro, pues suena de pronto utópico para algunos, pero ese sería el siguiente paso de evolución, ¿de acuerdo? De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Pero bueno, eso dejemos la historia nos permite y la humanidad y el internet generará estas sociedades del conocimiento que espero algún día lleguen. Pero en el momento vamos a arribar a entender qué tenemos que entregar esta semana que empezó este lunes sacrosanto, lunes 15 de mayo de 2023, Día del Maestro, por supuesto, y finalizará este domingo 21 de mayo de 2023, ¿de acuerdo? En este caso hay que entregar las siguientes actividades, como siempre la actividad integradora 5 y la actividad integradora 6, que yo les comentaba, pues son las últimas dos actividades integradoras del módulo. En el caso de la actividad integradora 5 se llama diferencias entre las herramientas ofimáticas y la actividad integradora 6 crear un recurso multimedia. Dos actividades formativas y ejercicio de práctica hoja de cálculo. En el caso del ejercicio de hoja de práctica, hoja de cálculo, como las actividades formativas 5 y 6, archivo multimedia y compartir presentaciones digitales en la web, son, recuerden, estos tres elementos, las formativas y el ejercicio de práctica, son exámenes que se califican de forma automática. Al dar clic en el botón enviar todo y terminar, se genera un intento y por ende una calificación donde tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. Y en el caso de la actividad socioemocional es un archivo PDF que se tiene que llenar y con base en esto más su grabación de su tutora van a responder el cuestionario socioemocional, que igual tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. Y lo que les comentaba que hay que realizar esta semana también son las encuestas de opinión, ambas. Una se llama Opina sobre tu módulo 1 y la segunda encuesta de opinión, Opina sobre tu asesora virtual, en este caso una servidora, maestra Naive Reyes García, ya que en caso de no realizar ambas encuestas de opinión no podrán ver los elementos ni la semana número 4. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? Claudia. Sobre la actividad integradora 6 del recurso multimedia, ¿lo tengo que entregar en Point, en YouTube o en alguna otra herramienta, maestra?
Ahorita lo vemos. Gracias. Perdóname. Sí, puedes hacerlo, pero recuerda que hay que subir una presentación. Ahorita lo vamos a ver, por eso les digo, esperen. Sí, gracias. Vamos a ver la actividad integradora 5 para no revolverla. En la actividad integradora 5, justamente aquí sí hay que subir una presentación en la 5, llamada diferencias entre las herramientas ofimáticas. En esta actividad integradora 5 hay que subir literal la presentación de PowerPoint, la presentación de Google, una presentación electrónica con una tabla comparativa sobre el uso de herramientas ofimáticas. En el caso de la actividad integradora 5, diferencias entre las herramientas ofimáticas, las instrucciones son las siguientes. Revisar las guías de PowerPoint, Word y Excel o recursos que fueron recursos de la semana 1 y 2, o revisar otras herramientas ofimáticas que utilicen como Google, Office Libre, Apple, etc. Y buscar información al respecto en Internet y crear una presentación electrónica en donde ustedes van a elegir la plantilla que más les guste o les agrade. Una vez que ustedes la eligen, van a realizarla y debe tener lo siguiente, la actividad integradora 5, que es una presentación digital. La primera diapositiva debe de tener su nombre completo, que es la portada, su nombre de la actividad integradora 5, diferencias entre las herramientas ofimáticas y su grupo. En la segunda diapositiva de esta presentación digital deben elaborar una tabla comparativa sobre las herramientas ofimáticas, en particular que indique 3 indicadores, como son 3 ventajas y 3 funciones. Aquí vemos el ejemplo que nos ponen en las instrucciones de la actividad integradora 5. Una herramienta ofimática que sea para procesador de texto, que puede ser Word, que puede ser directamente documentos de Google, que puede ser Word de Office Libre, en fin, ¿no? Y van ustedes a poner para qué sirve 3 funciones de ese procesador de texto que ustedes eligen y 3 ventajas de esa herramienta ofimática. Nos piden que pongamos una herramienta ofimática de presentaciones digitales, que puede ser PowerPoint, que puede ser presentaciones de Google, que puede ser Prezi, que puede ser Canvas, que puede ser algún otro programa. ¿Para qué sirven? En este caso, y sus ventajas. Hoja de cálculo, que son Excel o Numbers de Apple o hoja de cálculo de Google, ¿no? ¿Para qué sirven? Y sus ventajas. Y en la tercera diapositiva de esta presentación digital que nos solicitan, deben de responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre un procesador de texto y una presentación digital? Y B, ¿cuáles son las diferencias entre un procesador de texto y una hoja de cálculo? La cuarta y última diapositiva de esa presentación debe incluir tus fuentes de consulta que utilizaste justamente para realizar dicha presentación digital. Esta presentación digital la van a subir a su actividad integradora 5 y la van a nombrar con sus 2 apellidos, paterno y materno, guión bajo, su primer nombre, aunque tengan varios, solo coloquen el primero, por favor, guión bajo M01, S3, AI5, lo que es lo mismo, pues nos indican módulo 1, semana 3, AI5, ¿de acuerdo? Ahora sí, Claudia, las actividades para la actividad integradora 6 se llama crear un recurso multimedia. En el caso de esta actividad integradora 6, ustedes lo que tienen que subir es un documento procesador de texto en donde van a colocar una portada, la liga del recurso multimedia. Esa liga del recurso multimedia puede ser que hicieron una presentación digital con audio, con texto, con video directamente a su Drive, o hicieron un video en YouTube y van a colocar ahí la liga, o hicieron un video en Canvas y lo van a poner ahí, el recurso multimedia que ustedes hicieron.
Y van a colocar también en ese documento procesador de texto, aparte de su portada, aparte de la liga, las fuentes que utilizaron para la realización de dicho multimedia. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ok, entonces reitero, en el caso de esta actividad integradora 6, llamada crear un recurso multimedia, como lo dice tal cual, lo que van a imaginar es que vamos a publicar en la web información sobre el tema, llamado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida cotidiana. Por ello van a investigar en internet sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida cotidiana, y con base en lo que has aprendido hasta ahora en el módulo 1 y las investigaciones que realices, elaboren un recurso multimedia sobre los siguientes temas. A. Las tecnologías de la información y la comunicación en la casa. B. Las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo. Y C. Las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito laboral. Recuerden que los recursos multimedia combinan archivos de diferentes formatos: audio, video, texto, imágenes, animaciones, etc. Y donde un archivo multimedia puede ser una presentación digital con audio, con videos o imágenes, un video con audios, con voz, con textos, un GIF, entre otros. Usen su creatividad. Revisen para ello los recursos que te apoyarán en la elaboración, como puede ser los manuales que vimos de guía de PowerPoint de la semana 2 y los videos que se les colocan. Además, copien la liga de ese archivo multimedia. Esa liga debe servir para compartirlo en internet. Ya sea que compartan, reitero, la liga a la nube en la que se encuentra alojada su presentación que subieron directamente a su Drive, o puede ser la liga de un video que desarrollaron y crearon y subieron a YouTube, o compartir la liga de un programa como SlideShare o Script, donde, lo reitero, muchas veces pues ustedes le ponen animación, audio, texto, video, transiciones, pero en el momento que lo suben a SlideShare pues, o Script, pues nada más se ve como una presentación que nada más se le va pasando. Entonces sí es conveniente que ustedes revisen qué es lo que quieren hacer, ¿de acuerdo? Y en cada momento recuerden cuidar la privacidad de su información. Reitero, ¿qué es lo que van a subir a la plataforma en la actividad integradora 6? Un documento procesador de textos con una portada. En la portada debe de tener sus datos, en este caso título de la actividad integradora 6, realizar cómo realizar un multimedia, el nombre completo de ustedes, su grupo y su fecha de entrega, la liga o el enlace de la publicación de su archivo multimedia, reitero, ya sea la liga del video que subieron a YouTube o de la liga que ustedes subieron de su presentación a su Drive, o la liga de un video que generaron en Canvas o en TikTok o en algo. Y la lista de las fuentes, sí o sí, por favor, no olviden colocar las fuentes, las referencias que consultaste dentro de este archivo documento procesador de texto Word, ¿de acuerdo? Pues es muy importante que revisen que la liga que me están colocando después de su portada pues es del documento, del multimedia para la materia y no de la materia de matemáticas o de economía o de algo, ¿de acuerdo? Pues de esto depende la evaluación de su actividad. Una vez que realicen lo que se les indica, guarden su documento en su equipo y nómbrenlo con sus dos apellidos, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01, S3, A y 6. ¿De acuerdo? ¿Ya Sí, le maestra. quedó claro, Claudia? Sí, maestra, muchas gracias. Sí, usted puede hacer lo que usted puede hacer, un video en YouTube, puede generarlo me mandaban por ahí mensajitos en mensajería me decían, es que yo no lo puedo hacer
porque no, en el celular no tengo. Hay muchos recursos en línea disponibles que les permiten trabajar desde el celular. De hecho, ustedes pueden utilizar PowerPoint en OneDrive, pero eso implica que tengan una cuenta en Hotmail y pueden trabajarlo así, o pueden descargar presentaciones de Google a su celular y de ahí trabajarlo. Y eso es importante. También existen muchos videos o programas de videos, softwares, que ustedes los pueden editar desde su celular. Es cuestión importante que revisen, ¿no? Y generar, inclusive hay celulares que tienen aplicaciones que con las imágenes y con tu video te permite generar videos y audios y demás. Entonces sí es importante pues que revisen. Cualquier duda pues estoy a sus órdenes para que lo puedan editar, ¿no? Y para que lo puedan realizar. Reitero, pueden hacerlo, inclusive pueden hacer un TikTok, pueden hacer un video en YouTube, pueden hacer muchas cosas. Por eso ahí dice, utilicen su imaginación. En Canvas puedes generar un video con audio, con imágenes sin problema. En Powtoon existen muchos, ¿sale? Sí, maestra, gracias. De nada. Pero recuerden, en la plataforma, Claudia y compañeros, en la actividad integradora 6, tienen que subir solo un documento, procesador de texto, un Word, con su portada, con la liga de ese multimedia y con las referencias que utilizaron para realizar ese multimedia, ¿sale? Sí, maestra. Perfecto. Bueno, continuamos. La actividad formativa 5, archivos multimedia, ya lo comentábamos, son elementos que se califican al darle clic en el botón enviar todo y calificar, y tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. En el caso de la actividad formativa 6, compartir presentaciones digitales en la web, igual se genera. En la actividad identificarán algunas de las posibilidades para compartir presentaciones digitales vía internet. Tienen 3 intentos permitidos. Al dar clic en el botón enviar todo y terminar, se genera una calificación y se queda la calificación más alta de los 3 intentos permitidos. Y hay que realizar el ejercicio práctico hoja de cálculo, que también se genera de forma automática una calificación, siempre y cuando le den clic en el botón enviar todo y terminar. Recuerden, si no le dan clic en el botón enviar todo y terminar, el sistema o la plataforma piensa que sigue en proceso y no se registra un intento. Tienen que dar clic, revisar que todo esté, ir guardando las respuestas y darle clic en el botón enviar todo y terminar para que se genere un intento y una calificación. Igual tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. La actividad socioemocional, recuerden que es un archivo PDF que se descarga, es interactivo, donde lo pueden ir llenando y donde plasmen sus respuestas respecto a lo que observen en el video de la sesión videograbada de su tutora, y en donde se dirige la reflexión sobre el tema y a su vez les permitirá complementar lo que se les solicita. Es importante que llenen y vayan descargando y realizando esta actividad socioemocional, este PDF interactivo, y apoyarse en la sesión de la tutora, pues van a responder con base nuestro cuestionario socioemocional con un valor de 5% dentro de la ponderación o calificación del módulo 1, donde tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. Recuerden, deben hacer clic en el botón enviar todo y terminar para que la plataforma contabilice su participación. Así como recordarles que realicen, por favor, ambas encuestas de opinión, pues en caso de no contestar, no van a poder ver los contenidos de la semana 4, es más, ni la van a ver. Por ello es importante que ambas encuestas las realicen para poder visualizar la semana 4 de nuestro módulo. ¿Y alguna duda o comentario hasta aquí, Claudia? No, maestra, ninguna. Muchas gracias. De nada. Y pues no me resta más que desearles y recordarles que estoy en contacto con ustedes a través del foro Aprendiendo de cada semana. Por supuesto, les reitero el uso de la importancia de utilizar la mensajería dentro de la plataforma,
Le reitero, siento yo y se los he dicho siempre a lo largo de estas semanas, la forma rápida, eficaz, eficiente y personalizada para comunicarse tanto una servidora con ustedes como ustedes con la servidora. Y los dejo con las referencias, en este caso Rita Valderas Rita, con el formato APA, Valderas Rita, noviembre-diciembre 2009. El artículo es llamado Sociedad de la Información o Sociedad del Conocimiento, de la revista El Cotidiana, número 158, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México. Y Adobe 2023, mayo 15, información sobre PNG, recuperado el 15 de mayo de 2023, y la URL. Y bueno, pues que tengan una excelente semana. Recuerden que el viernes nos vemos a las 20 horas, igual horario de la Ciudad de México, para cualquier elemento y pues revisar y para que tengan esos puntos extras de su asistencia a estos espacios de aprendizaje. Y pues no me resta más que desearles excelente semana y buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.